Muy bien, yo creo que antes de empezar podíamos clamar como iglesia juntos por la vida de Andy, que está aquí, el hijo de Kingsley, y él pedía oración y por eso me tomo la libertad de compartirlo. Y clamar a Dios por su vida, por este tiempo duro, doloroso, a sus padres, a su hermana Ivonne, y clamemos juntos como iglesia, ¿no? Antes del tiempo de mensaje. Me gustaría, Pedro, si puedes orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Tú brillas en nuestros corazones y brillas en el corazón de Kingsley, de Ádaba, de Ivonne, de Andy, Dios. Vivimos confiados en ti. Sabemos que después de la tormenta hay paz, pero no sabemos lo que la tormenta va a traer, ni las consecuencias. Pero sabemos que estás ahí sentado, como nos comparte Maiku. Jesús, estás a la diestra del Padre, que estás cuidando a cada uno de nosotros, Dios. Tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay por encima incluso de los cielos. Tú sujetas el mar, Señor, sabes hasta dónde tiene que llegar. Tú les das la orden al viento. Tú detienes cualquier tormenta, Dios. Vivimos en tu amor y en tu gracia, Señor. Y vivimos confiados, aunque nuestras piernas se tambalean. Me dices que al que no tiene fuerzas, tú le multiplicas las fuerzas. Que al cansado le vas a dar pues camino para recorrer, Señor. En este momento, nuestro corazón, como familia de esta familia de Kingsley, Dios, de Andy, estamos quebrantados, Dios. Nuestro corazón está llorando, estamos como su padre nos ha escrito esta mañana. No podemos con esta situación, Jesús. Te clamamos con todo nuestro corazón, Dios. Te pedimos por la vida de Andy, Señor. Tu misericordia y tu gracia es conforme a tu voluntad, no como a nosotros queremos ni deseamos, pero tu iglesia, esta iglesia, Señor, esta familia, este cuerpo aquí reunido en esta mañana, los que están en sus casas y los que le conocen, Dios, te pedimos como cuando se acercó a ese ciego a tu vida, Jesús, en el camino, y tú le preguntaste qué quieres que haga por ti, y él te dijo, dame la vista, Señor. Pregúntale a Andy, Señor, qué quiere que tú hagas por él, Dios. Acércate con palabras a su corazón, que pueda escuchar tu voz y que pueda decirte que derrame sanidad en su vida, Señor. Creemos en tus milagros, Señor, no estamos aquí por simple ciencia ni por simple conocimiento, sino por la experiencia que traes a nuestra vida, por tus milagros y cómo conformas y confortas nuestros corazones, Dios. Vamos a aceptar, Dios mío, lo que tú decidas, porque después de la muerte empieza tu reino, Dios, aunque ya estás aquí establecido a través de tu amor. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, y yo no tengo más palabras, Señor. Aquí estamos y te damos las gracias por todo. Fortalece a Kingsley, fortalece a Ádaba, fortalece a Ivonne, Señor, y la vida de Andy. En esta situación está a tus pies, Dios. Que tu sangre preciosa y tu cruz, donde llevaste todos nuestros dolores, nuestras fatigas y nuestras enfermedades, se levante en gloria en esta situación, Dios. Te damos las gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Pedro. Pues buenos días a todos de nuevo, la gente de Zoom que estéis conectados, los que nos veréis como en diferido. También a las visitas que están por aquí, veo caras a Julia, la hermana de Rosario y su marido. Un saludo especial porque venís de muy lejos. Creo que hay más visitas, podéis comentar, aunque bueno, estoy suplantando aquí a Mike, en algún lado. ¿Hay más gente nueva? Por primera vez, bueno, sí, perdón, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena, pues nada, bienvenida también a este culto presencial. Estamos ya, se respira mucho, como dije en el último término tanto utilizado, ¿no?, en la prensa, la normalidad. Se respira mucha normalidad aquí en la vaguada
Y eso es bueno, con culto en directo, con música en directo, y eso es una bendición. Bueno, es una bendición para mí compartir el mensaje de hoy. En primer lugar, agradeceros vuestras oraciones, como hemos hecho ahora, con Pedro orando por Andy. Unas semanas previas que compartí con Mati Maísa por la reunión de los miércoles y los viernes por la complicación logística para oración que tuvimos en casa por un confinamiento, ¿no? En medio de exámenes, cebados de maestros, hijos, etcétera, de nuestros hijos. Sobre todo porque el pedir estas oraciones, como hemos hecho ahora, el conocer entre nosotros de estas necesidades, manifiesta la dimensión de comunidad que debe acompañar a nuestra vida cristiana como miembros y participantes de la iglesia local. Y esa dimensión de comunidad significa compartir tu vida en comunión con los hermanos, porque al fin y al cabo, cada persona, de los que estamos aquí, debemos y hemos encontrado un hogar espiritual, una comunidad de hermanos cuya sabiduría, obras y culto reflejen los valores y principios que uno tiene en el camino de crecimiento en el Señor. Por lo tanto, agradecidos. Dice, habiendo llegado al final de mis días con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia de los hechos acontecidos en una lejana abadía en el recóndito norte de Italia. El Señor me concede la gracia de dar fiel testimonio de los acontecimientos que se produjeron en la abadía, cuyo nombre incluso conviene ahora cubrir con un piadoso manto de silencio a finales del año 1327. Y diréis, ¿qué es eso que he comentado? Pues eso que he comentado, así comienza la novela. El nombre de la rosa, interpretada por Sean Connery, y la novela es de Umberto Eco, que es un filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos y de varias novelas. Y dicha novela describe cómo Fray Guillermo de Baskerville da testimonio de los hechos acontecidos en una abadía y pone de manifiesto cómo al final de sus días Fray Guillermo descubre a través de esta vivencia clave en la abadía que su propósito en la vida ha sido sacar a luz estos hechos que se describen en la novela. Pero me sirve esta ilustración, simplemente a modo ilustrativo, para introducir el tema que hoy tengo en el corazón compartir con vosotros, cuyo título es Una vida con propósito. Vamos a ver 3 puntos al respecto de una vida con propósito. Uno tiene que ver con el primer punto, qué significa en esencia tener propósito en nuestras vidas. Un segundo punto que es un propósito general de Dios para con nosotros, es decir, su propósito en mí, segundo punto. Y un tercer punto que es un propósito concreto como hijos suyos, individual, y eso lo he llamado mi propósito en él. Al fin y al cabo, cada una de estas ideas, cada uno de estos conceptos en los que quiero desarrollar el mensaje responde a 3 preguntas, ¿no? ¿En qué se fundamenta el tener un propósito en nuestras vidas? Esa sería la pregunta en primer punto. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros como creyentes? Esa sería la segunda pregunta. ¿Y cómo aplica a nivel práctico y en nuestra vida de manera concreta, cómo aplica el propósito que tenemos en Cristo? Bueno, este hombre es conocido, ¿no? Por sus rasgos físicos. ¿Quién es? Einstein, ¿no? Dijo Einstein que la casualidad es la forma en la que Dios permanece anónimo. Porque no todo lo que acontece en el sentido del sitio en el que estamos, el contexto de hermanos en el que estamos, la relación con gente con la que vivimos, etcétera, no todo eso que ocurre en nuestras vidas es fruto del azar o por casualidad, sino que hay muchas veces un propósito en ello.
Tenemos mi mujer y yo unos grandes amigos de nuestros inicios en la iglesia de Burgos, que ahora están viviendo en Estados Unidos. Y la verdad que siempre me ha sorprendido en ellos. Les conocí antes de que se casaran. Me ha sorprendido en ellos su convicción y claridad en que su propósito final en esta vida es servir a Dios. ¿Dónde? Pues aquí, en este barco. No me acuerdo cómo se llama, el Mercy Ship, que ya estaba disponible, construido hace año y medio, con una noticia al respecto. Un barco cristiano para hacer misión en África. Y desde hace ya años, cuando ellos sabían de esto, os hablo de hace muchos años, ellos no cesan en ese empeño tanto por su formación, ella enfermera, él el instalador, y más allá de los avatares propios de la vida, la formación de su familia, sus responsabilidades, que las tienen, el día a día, al fin y al cabo, de una familia normal, entienden que su huella, su propósito en esta tierra, está aquí, servir en este barco. Pero aquí, a mí lo que me trasciende de esto es su convicción en ello. El primer punto, como decía, es propósito en esencia. ¿Qué significa? Dice el Salmo 138:8, como podéis leer ahí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entender en esencia, es decir, lo que realmente eso significa, el propósito, es entender en primer lugar, aunque parezca evidente, que hay un propósito de Dios para con nuestras vidas. Según la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, el propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. El propósito se define también como un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y sin duda ciertos sacrificios. En un nivel más profundo y trascendental en cuanto a definición, si cabe, el propósito de un ser humano en el sentido que es el sentido que otorga a su vida, el sentido que otorgamos a nuestra vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí y hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres, nosotros mismos y los hombres que nos rodean, intentan responder para encontrar el propósito de su existencia. En nuestras Biblias, la palabra propósito aparece hasta 17 veces. Efesios 1:1, en la versión Jubileo, que es una que me gusta a mí, referente a este versículo, dice: por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Quien siempre lleva a cabo sus planes, dice al final del versículo. Porque Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. El mismo Jesús, Cristo, en Juan 17:4 dice de sí mismo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y como dice Schaffer en su libro de Teología Sistemática, a raíz del texto de Colosenses 2:9-10, que voy a leer, y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, refiriéndose a nosotros los creyentes, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y este teólogo dice que en ningún texto de la Escritura puede descubrirse un descuido o inexactitud en el empleo de vocablos. Este pasaje nos presenta la voz del Espíritu Santo declarando que según la forma de pensar con el que Dios evalúa las cosas y la escala con que Dios las mide, un hijo de Dios está completo en él. Y esta transformación tan grande se debe al hecho decisivo de que el creyente está en Cristo, a causa de su unión vital con Cristo. El creyente, por lo tanto, participa de todo cuanto Cristo es. Y esta unión con Cristo
Esta participación de todo cuanto Cristo es incluye también la dimensión relativa al propósito de nuestras vidas en esta tierra, que menciona esa frase final de la cita anterior de Colosenses que he leído, y que también nos aplica a nosotros como hijos de Dios cuando lleguemos al final de nuestras vidas y miremos para atrás y digamos, he acabado la obra que me diste hiciese. Entender que hay propósito al fin y al cabo en nuestras vidas es recordar y conocer que somos partícipes con Cristo y colaboradores suyos. Es decir, y esto no es en un tono de arrogancia, al contrario, sino en un tono precisamente de la responsabilidad que tenemos en ello, que somos instrumentos para su obra. Hay un cierto número de textos que dan conjuntamente testimonio y designan a los creyentes como colaboradores de Cristo. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y en 2 Corintios 6:1 designa de nuevo a los creyentes como colaboradores suyos, y en el mismo contexto, en 2 Corintios 6:4 se les llama ministros de Dios. En dicha epístola, en 1 Corintios, por el contexto referente al servicio del cristiano, puede insinuarse en este pasaje la idea de que hay una empresa conjunta, hay un trabajo conjunto, porque hay un propósito para el creyente como instrumentos suyos que somos. Segundo punto, su propósito en mí, porque hay un propósito de ámbito más general de Dios para con nosotros, eterno para con todos, que tiene que ver con el cumplimiento de las verdades de Dios, vivir el reino de Dios y su justicia. Dios no es tan solo el punto de partida de nuestra vida, sino la fuente de ella. Necesitamos fundamentar nuestra existencia en las verdades eternas. La Biblia afirma en Efesios 1:11 que es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Y en este sentido, en esta empresa, Dios no nos deja en medio de este camino, de esta vorágine, andando a ciegas, como si se tratara de estar montado en un, no sé cómo se llama eso, la montaña rusa, ¿no? Que no sabes por dónde te van a llevar, no abres los ojos de miedo, porque Dios no nos deja así a ciegas. Debemos ir a la palabra de Dios para descubrir cuál sea el propósito general que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. La Biblia en este sentido es como un manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Y la Biblia afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. Él reveló claramente en su palabra los principios cristianos, los valores que deben existir para nuestra vida. Cuando creemos en Jesucristo como sustituto nuestro en la cruz para el perdón de pecados, somos hechos nuevas criaturas. Es la promesa de Dios y Él la cumple y hace, por lo tanto, su obra en nosotros. El plan de Dios para nosotros es que aprendamos esos principios y los integremos en nuestro carácter básico para que podamos vivir vidas plenas de comunión con Él, verdaderas vidas transformadas. Unos principios cristianos revelados en la palabra que nos llevan a una integridad profunda y también una fuerza fundamental que nos lleva a enfrentar y superar los desafíos propios existentes de nuestra vida terrenal, que los hay, sin duda.
Unos principios que encontramos en la palabra de Dios que actúan como faros, como luces, como lumbreras de nuestras vidas, por encima de nuestras experiencias, por encima de mis experiencias y mis condicionamientos, que como seres humanos los tenemos. Unos principios que son directrices para nuestra conducta humana y que tienen, lo que es más importante, valor duradero y valor permanente. Y cada uno de nosotros debemos entender que tenemos paz, la paz de Dios que menciona Pablo en Colosenses 3:15, cuando nuestra vida está en armonía, es coherente, es consecuente con los principios cristianos y valores verdaderos que enseña su palabra. Y hay seguridad de saber que el propósito general de Dios se está haciendo en nuestras vidas, porque surge, emana como fin definitivo el servicio de cada uno de nosotros hacia los demás. El hecho de ayudar a otros de modo significativo. Quiero incidir en este sentido del servicio, en lo que llamo el servicio anónimo. Está sin duda el servicio visible hacia los demás, que es el servicio reconocido, pero quiero incidir en el servicio anónimo, que nadie conoce, solo nosotros lo conocemos, cada uno, y que probablemente nadie conocerá nunca. Y eso no importa, lo que importa más que el reconocimiento es incidir, influenciar en las vidas que nos rodean a través de nuestro servicio. Porque ahí está el propósito general de Dios para nuestras vidas, transformadas y basadas en unos principios y valores que están en nuestro ADN como hijos de Dios que somos. Tercer y último punto, mi propósito en Él, en Cristo. Un propósito concreto al cual somos llamados también como hijos suyos. Y como hablo de algo concreto, quiero compartir dos aspectos, y con eso acabo, en los que considero que se fundamenta lo que he llamado nuestro propósito en Él. El primer aspecto tiene que ver con ser un testimonio para mi generación, para nuestra generación. Ser, como dicen ahora este término tan utilizado, un influencer de verdad. Término tan utilizado hoy, ¿no? Encontrando mi propósito concreto. ¿Cómo? Desarrollando los dones que Dios me ha dado para servir. Como dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y los dones se descubren sirviendo. No hay otra estrategia. Desarrollando mis talentos, nuestros talentos para servir, lo que me gusta, lo que se me da bien, aquello que de forma natural sale solo, organizar, planificar, promover, cuidar, ayudar a otros. Y los talentos, como decía, se descubren probando, experimentando, siendo sensible a la acción del Espíritu en mi vida, encontrando aquello que me diferencia y a la vez me hermana con los otros, formando un solo cuerpo. En este aspecto de ser testimonio para nuestra generación, cada uno en su generación, evidentemente, pongo como ilustración lo que me compartía Pedro, que está aquí, hace ya unas semanas, de cómo impactaba, daba lugar a conversaciones y sorprendía en su entorno de trabajo a las personas que en algunos momentos debían leer diferentes libros cristianos y de teología. Porque mira, somos testimonio en medio de este mundo y muchas veces conscientes o no conscientes del impacto que ello tiene en el marco de nuestro propósito en Cristo. El segundo aspecto respecto a nuestro propósito en Cristo y último, tiene que ver con ser una persona que abre puertas y que incide en este mundo,
para nuestros hijos, para las generaciones venideras, los que vienen por detrás, para los que nos van a seguir. Un mundo, al fin y al cabo, aunque suene muy poético, lo puedo decir, más justo, más solidario, con más paz, más igualdad, etc. Sin ello, y esto es importante para los jóvenes, nosotros no tendríamos muchos derechos de los que tenemos actualmente, como la libertad religiosa. Leía hace poco un artículo de cuando vino en España, en el año 1868. Seguiríamos probablemente en temas de esclavitud, habría leyes racistas, los niños trabajarían 12 horas, como en la época de la Revolución Industrial, no habría opciones para los pobres, huérfanos, leprosos, etc. Y aunque ello parezca muy grandilocuente, solo para los héroes de la fe, es importante no olvidar que no podemos eludir este compromiso, porque también forma parte de nuestro propósito en Cristo. Hace 1 año y medio, y a modo ilustrativo, en el Consejo Evangélico de Madrid organizaba una conferencia, el Consejo Evangélico, donde se hacía recuerdo y referencia a esta mujer, Lucrecia Mott, no sé cómo se pronuncia, Lucrecia Mott, mujer protestante de mediados del siglo XIX, que organizó junto con otras mujeres la famosa Convención de Seneca Falls. Y es considerada como la artífice del inicio de la lucha por la igualdad jurídico-social entre hombres y mujeres, porque antes estaba muy diferenciado, si las mujeres no podían votar, etc. La equivalencia de sueldos, porque antes era estratosférico la diferencia que había en el trato laboral, el sufragio universal, como he dicho, la igualdad de salarios, etc. Y esta mujer, desde su base y sus principios cristianos, como mujer protestante que era, luchó por aspectos de justicia que hoy en día nos pueden resultar baladís, porque ya los tenemos superados, pero que hubo que luchar por ellos. Y muchos más ejemplos de cristianos que han contribuido con su propósito en Cristo en medio de este mundo. A nivel individual, quiero terminar ya, quiero destacar en este sentido que hay situaciones, momentos, lugares en los que estamos, funciones que desarrollamos, que no se dan por casualidad en nuestra vida. Por muy insignificante que nos podamos considerar, sino que hay un propósito de Dios en ello. Mira, recuerdo, y lo pongo a nivel ilustrativo, no, en Brasil hace ya 20 y tantos años, una de las cosas que me sorprendía, esto evidentemente gracias a Dios creo que habrá cambiado, pero en mi trabajo allí, es que en la oficina, Brasil pues tiene diferentes culturas, diferentes razas de gente, y es un país muy diverso en ese sentido. Pero me llamaba la atención que en la oficina solamente éramos gente de raíz caucásica, ¿no? Como dicen, sí. No había gente de color, no había gente de otros orígenes que hay en Brasil, que son también muy mayoritarios. Y bueno, tenía 22 años menos, tenía más carácter sí que ahora, que con la madurez queda más templanza. Pero me acuerdo que, bueno, por circunstancias laborales, surgió un proceso de contratación de una persona y había gente para seleccionar. Y yo me acuerdo que me dije, hombre, con mis narices, que se contrata a alguien de raza no blanca, en igualdad de condiciones, evidentemente. Y a modo ilustrativo, ¿no? A modo de anécdota, pero el desgaste a nivel personal, y así fue, por cierto, y profesional, por defender esa contratación, mereció la pena. No porque yo fuera Juana de Arco y vaya de Juana de Arco, luchador por los derechos de otras razas en Brasil, sino porque nos recuerda que cada uno contribuimos también en el reino de Dios, cada uno de vosotros en la tierra, sembrando nuestro grano de mostaza, y Dios es el que trae el resultado. Termino de nuevo con este versículo, Salmos 138, 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que el Señor nos ayude y nos guíe como hijos suyos que somos para cada día ser sensibles a su voz, para que su propósito se cumpla en nosotros y a través de nosotros.